Estamos viendo la clase pasada, tema de la ilustración. La ilustración, este movimiento político e intelectual que surge en el siglo XVIII, principalmente en Francia, aunque se va a ir extendiendo a otras naciones. Algunos antecedentes al movimiento ilustrado del siglo XVIII, conocido también como siglo de las luces, nos referimos a los 1700, a la centuria del 1700, un siglo antes, en los años 1600, surge la llamada revolución científica. Dos nombres insignes en esta revolución científica. Newton y Kepler. Isaac Newton y Johannes Kepler. Bien. Luego, ya les he explicado también en qué consiste esta revolución científica, donde se descubren dos leyes de las ciencias naturales, principalmente de la física. La ley de gravitación universal y la ley que rige la órbita de los planetas. Bien. También en ese siglo en Inglaterra surge el llamado materialismo filosófico inglés del siglo XVIII. Dos personajes, Hobbes, me refiero a Thomas Hobbes y a John Locke. Bien. Ese es el referente, ¿no? Y luego ya vemos en el siglo XVIII que con las bases bien sentadas de, por un lado, la revolución científica, me olvidaba de Galileo Galilei con esto del movimiento de la Tierra sobre su propio eje, y también los dos pensadores que mencioné, Hobbes y Locke, que llevan el método científico a planos como la política y la economía, a las ciencias de Estado. Bien, entonces así surge un movimiento aún más completo como el de la Ilustración en Francia. Lo vimos la clase pasada. Bien, este movimiento que surge en Francia se va a complementar con los estudios económicos de los ingleses y bien, se va a gestar también toda una obra en su entorno, toda una obra humanística también, que vamos a ver luego. Bien, también dijimos que la Ilustración produce dos movimientos políticos revolucionarios de gran impacto en la historia de la humanidad: la independencia de los Estados Unidos y la Revolución Francesa. Bien, entonces vamos nosotros con... vamos a ver nosotros cómo se va a extender este movimiento ilustrado. Este movimiento ilustrado llega a América y llega a Estados Unidos, y uno de sus grandes exponentes es Benjamin Franklin, también un ideólogo, fue también ideólogo de la Revolución estadounidense, me refiero a la Revolución por la Independencia, y la otra revolución, la Revolución Francesa, que es una revolución antimonárquico-absolutista. Bien, son dos procesos que vamos a ver posteriormente, pero quiero también decirles que en la América española y también en el Perú, principalmente en el Perú, las ideas ilustradas van a tener cabida. Bien, entonces vamos a ver cuán importantes son estas ideas ilustradas. Y empezamos con definir qué son precursores y qué son próceres. Bien. Entonces vamos compartiendo imagen, permítanme. Vamos compartiendo imagen y vamos a explicar esto. Bien, entonces, ¿qué son precursores? ¿Qué son próceres? ¿Quiénes contribuyen a la gesta de independencia americana, que también se gesta en el siglo XVIII? A ver. Ok, ahí vemos.
¿Qué es un prócer? Próceres realizaron acciones importantes sosteniendo las armas y luchando por la independencia. Y es el caso de Juan Santos Atahualpa, de Túpac Amaru, no está acá, pero también si hablamos de Juan Santos Atahualpa, también estaríamos hablando de Túpac Amaru. Es prócer, pero también se le consideró precursor. Mateo Pumacahua, Francisco de Sela, son próceres que por sus acciones han contribuido a la independencia. Bien, vamos a ver luego quién fue Francisco de Sela, estaba equivocando. También a Mateo Pumacahua, son dos personajes que forman parte de los levantamientos provincianos por la independencia. Se dicen movimientos provincianos criollos que se van a dar posteriormente, levantamientos provincianos en pro de la independencia, dirigidos por criollos y también mestizos, porque la anterior fase es la indígena, con Juan Santos Atahualpa y con Túpac Amaru. Bien. Precursores son intelectuales influenciados por la Ilustración, la Revolución Francesa e independencia de Estados Unidos, gestando las bases ideológicas del proceso emancipador. Los próceres contribuyen a la independencia desde antes de la independencia con sus acciones. Los precursores contribuyen a la independencia desde antes de la independencia con sus ideas, con su ideología. Bien, estos precursores los podemos dividir en dos: en reformistas y separatistas. En reformistas, ahí tenemos a José Valquijano y Carrillo, Toribio Rodríguez de Mendoza y Polito Unanue. Son reformistas. Y los separatistas, aquellos que querían ya romper totalmente los lazos de la colonialidad, romper los lazos con la metrópoli, romper los lazos de dependencia con el Imperio Español. Son Juan Pablo Vizcarra y Guzmán, José de la Ribagüero y José Faustino Sánchez Carrión. ¿Ya? Juan Pablo Vizcarra y Guzmán, José de la Ribagüero y José Faustino Sánchez Carrión. Bien. A José Faustino Sánchez Carrión se le conoce también como el solitario de Sayán. Bien, y ahí tenemos un cuadro que nos permite observar qué labor tuvieron los próceres y los precursores, así como también diferenciarlos. Acá están sus características, está el personaje, que son próceres, que son precursores. Próceres están ligados a la acción previa a la independencia y precursores están ligados sobre todo al aspecto ideológico, cuyas ideas, la difusión de sus ideas previas a la independencia contribuyeron a la misma. Por si acaso, muchos dirán, no, el prócer es más que el precursor, porque el precursor solo pensaba. No, señores. El precursor pensaba y difundía. Pensaba, difundía y tomaba acciones. ¿Ya? Por lo tanto, un ideólogo es peligroso para el orden establecido. En este caso, si hablamos de un ideólogo que está en contra del orden establecido. Y por lo tanto, un precursor también estaba sujeto a persecución, a castigo, a tortura, como también los próceres. Bueno, los próceres muchas veces eran ejecutados. Bien, entonces ahí tenemos nosotros la diferencia entre prócer y precursor. Hay diferencias, pero también hay relación. Bien, entonces vamos nosotros con otra imagen. ¿Ya? A ver, otra imagen. ¿Quiénes son estos precursores? Vamos a hablar de la independencia del Perú en este caso. Bien, vamos a compartir imagen y vamos a ver la importancia de los precursores para la independencia del Perú y por ende la independencia de América Española. América Española, ¿por qué? Porque era una parte de América que le pertenecía a España, desde el Mississippi hasta Tierra del Fuego eran
vamos a decir así, dominios territoriales de España. Y desde el Mississippi hacia el norte era compartido por Inglaterra y Francia, aunque también habían otras potencias europeas por ese lugar, ¿no? Con presencia en ese lugar. Bien. Hay precursores continentales y hay precursores locales. Continentales que tuvieron impacto en la independencia americana y precursores locales los que van a tener impacto en la independencia del Perú. Bien, entonces ahí vemos, a ver, denle, disculpen, denle una leída a ese cuadro. Bien, entonces vamos a ver también a los precursores locales, su posición política y los círculos criollos. ¿Por qué criollos? Hablé de fase criolla de la independencia, independencia criolla, círculos criollos. ¿Quiénes eran los criollos? Bien, la sociedad colonial tenía estamentos. Se diferenciaba social y económicamente por estamentos, castas, en este caso castas. Bien, ¿por qué estamentos? Digo porque la sociedad española del siglo XVIII, como la francesa del siglo XVIII, van a ser sociedades estamentales, aún serán, aún eran, y digo serán porque nos trasladamos al tiempo, sociedades estamentales. Bien. Pero en el Perú habían castas. Algunos prefieren también el enfoque de estamentos, es obvio. Se trata de una monarquía absoluta, se trata de una sociedad con fuertes rasgos feudales, estamentos. Ya las clases sociales surgen ya en la sociedad contemporánea, desde fines del siglo XVIII en adelante, con el surgimiento del capitalismo como sistema económico de dominio hegemónico. Bien, criollo, ahora sí vamos al punto. Criollo, ya, había el criollo, había el indígena, había el mestizo. El mestizo, vamos a decir, en todas sus variedades de mestizos, ¿no? Y estaba el negro, que era esclavo. Bien. Las rebeliones de los negros sí se rebelaron. No es no se le aborda tanto en la historia del Perú como es el caso de los indígenas. La razón, porque la población indígena era mucho mayor a la población negra, pero tenemos el caso de los negros y la rebelión de los palenques, las rebeliones de los palenques, así como los cimarrones. Eran manifestaciones de rebeldía frente al orden colonial establecido en el país. Bien, saben ustedes que los negros provenían del África. Los que sí eran naturales del Perú a la llegada de los españoles eran los indígenas. Bien, los indígenas también tuvieron sublevaciones y estas han sido dirigidas por personajes que nosotros conocemos como Mateo Pumacahua. Bueno, Mateo Pumacahua después, y aunque vamos a explicar qué rol cumplió Mateo Pumacahua, primero con la rebelión de Tupac Amaru, que vimos que la enfrentó en favor de los españoles, luego se rebelará a los españoles. Bien, podemos hablar de precursores indígenas como Juan Santos Atahualpa, más aún Tupac Amaru II. ¿Ya? El principal es importante, la connotación de Tupac Amaru va a ser continental. Bien. Ahora, están los criollos. Los criollos eran los hijos de los españoles nacidos en América. A los españoles americanos, es decir, hijos de españoles nacidos en el Perú o en cualquier parte de América, se les llamaba criollos. También se designa a la Revolución Americana como Revolución Criolla. ¿Por qué? Porque eran criollos ingleses. ¿Quiénes la hicieron? Los hijos de los ingleses nacidos en América. ¿Ya? Es la América anglosajona, la de Estados Unidos. Y la América española era los dominios de España. Ya dejaría
a principios del siglo XIX de ser la América española, gradualmente. Círculos criollos, o sea, de españoles americanos o de peruanos nacidos, bueno, peruanos hijos de españoles o hijos de españoles nacidos en el Perú. El convictorio de San Carlos, los carolinos se les llamaba, el Real Convictorio de San Carlos, en homenaje a Carlos III, que fue un rey que está considerado como un déspota ilustrado. Fue un rey seguidor de esa corriente, el despotismo ilustrado, así se le llama. ¿Por qué? Porque manteniéndose como reyes y teniendo el control pleno del poder, hicieron algunos cambios significativos, importantes y de tipo progresista para la época, pero aún bajo el dominio del rey. El despotismo ilustrado y su ola reformista. Bien, ¿qué era el Real Convictorio de San Carlos? Fue el centro de conspiración criolla más importante, semillero de políticos liberales. El propósito de Carlos III era difundir nuevas ideas, difundir intelectualidad, claro, bajo el control de su gobierno. Pero esto se le fue de la mano con el tiempo. Con el tiempo ya los criollos, gracias a circunstancias como las revoluciones europeas, principalmente la Revolución Francesa y la Ilustración, van a ir, y con algunos sucesos posteriores, difundiendo estas ideas liberales. La Escuela de Medicina de San Fernando era también difusora de nuevas ideas, sobre todo de aquellas ideas que estaban lejos de la escolástica. La escolástica se difundía en las universidades del Perú, en las únicas cuatro que habían, la San Marcos en Lima, San Agustín en Arequipa, San Cristóbal en Huamanga, Ayacucho, y San Antonio en el Cusco. Bien. La Escuela de Medicina de San Fernando pertenecía y pertenece a la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Bien, ellos compartían estudios científicos que de alguna manera u otra cuestionaban las creencias de ese tiempo, sobre todo las que difundía la Iglesia. Y el otro era el Oratorio de San Felipe Neri. Era una escuela de oratoria, prácticamente una escuela de oratoria, donde se difundía nueva literatura, también de pensadores ilustrados, principalmente la enciclopedia. Bien. Ahora, hablamos de precursores continentales. Francisco de Miranda, venezolano. Juan Pablo Vizcardo y Guzmán, peruano, redactó la Carta a los Españoles Americanos, primer documento que emplaza a los criollos por la independencia. En esta carta, él les dice a los criollos españoles: ustedes ya no son hijos de España, ustedes son hijos de América. Si bien están conectados genética y culturalmente con los españoles, pero dado el trato excluyente de ellos, dado a que separaban a los criollos de los peninsulares y consideraban con mayores privilegios a los peninsulares que a los criollos, entonces americano reacciona. Si bien tus abuelos o tus bisabuelos o tus tatarabuelos procedieron de España, tú ya no eres español, tú eres americano. Entonces, eso es lo que dice en esta carta, en esta obra, llamada Carta a los Españoles Americanos. Y el otro señor es Antonio Nariño, de Colombia, que va a pensar igual, junto con Francisco de Miranda. Bueno, fueron descendientes de españoles, es cierto, pero ya no lo son. No son, vamos a decir, no son súbditos de la corona, o ya no se sienten súbditos de la corona. Y tampoco tienen por qué sentirlo los demás americanos. Entonces, los pobladores, es el caso del pensamiento de Francisco de Miranda, que incluía también a indios y que se oponía a la esclavitud de los negros. Era el más progresista, vamos a decir así,
de los precursores continentales. No a la esclavitud. Él hablaba incluso de una sola patria. Ya veremos cómo piensa Francisco de Miranda. Vamos poco a poco con esto. Los precursores locales, José Baquijano Carrillo, Hipólito Unanue y José de la Riva Agüero, sobre todo en Lima, en el Perú. Hay más, vamos a verlo luego, pero tenemos el caso acá de los reformistas. Caso José Baquijano y Carrillo, ¿ya? Y Toribio Rodríguez de Mendoza, ellos eran reformistas. Incluso en ese grupo está Hipólito Unanue, ¿ya? Que fueron reformistas. Querían reformas, querían cambios, sin necesidad de romper con España, sin necesidad de romper con el Imperio Español. Incluso el Imperio Español ya no tendría virreinatos, sino estos se constituirían en reinos, ¿no? Reinos que forman parte de un solo imperio español, es decir, subirle la categoría, por ejemplo, en el caso del Perú, ya no virreinatos, sino reinos que integran el Imperio Unido Español. También se hablaba de tener cortes donde la ciudadanía estuviese representada. Eran partidarios, vamos a decir así, de una suerte de monarquía constitucional. No planteaban romper con España, querían cambios, pero aún con la sujeción a la corona española. Los separatistas sí, ellos buscan la ruptura, plantean una política anticolonial, es romper con España y principalmente tenían convicciones republicanas. No querían monarquía. Por lo general, ellos, no digo todos, pero la mayoría de estos precursores separatistas quería la república y quería romper con España. Y aquí vemos dónde se difundían estas ideas y dónde estaban estos ideólogos. En el caso del Perú, el convictorio de San Carlos fue el centro de conspiración criolla más importante, ya lo había dicho antes, semillero de políticos liberales. Entonces, estos señores como Baquijano y Carrillo, Toribio Rodríguez de Mendoza, quien a su vez critica el sistema administrativo colonial, lo considera obsoleto, anquilosado, hay que reformarlo, hay que cambiarlo. Y eso sí era una crítica para el tiempo. De igual manera, está Hipólito Unanue, que cuestiona la hacienda pública colonial. Ya plantea ideas de sesgo liberal, ¿no? de las ideas de mercado, ¿no? De economía de mercado. Ya no la misma política colonial de antes. Y José de la Riva Agüero, que va a redactar 28 causas para la independencia del Perú. Él sí era separatista. Me remito a José de la Riva Agüero. Bien, entonces, ¿dónde ellos difundían sus ideas? El Real Convictorio de San Carlos, que es el caso de Baquijano y Carrillo, y Toribio Rodríguez de Mendoza. Es la Escuela de Medicina de San Fernando, es el caso de Hipólito Unanue. Hipólito Unanue fue médico. El Oratorio San Felipe Neri, también, sobre todo las conspiraciones limeñas, se dan aquí en el Oratorio San Felipe Neri, donde también se difundían ideas de la Ilustración. Bien, entonces vamos avanzando. Bien, y ahí tenemos ahora sí, vamos a abrir y vamos a ver un precursor de polendas. Y nos remitimos a Francisco de Miranda. Bien, ¿quién fue Francisco de Miranda? Precursor del movimiento de emancipación de Hispanoamérica, nacido en Caracas en 1750 y fallecido en San Fernando
Cádiz en 1816, en la terrible prisión de la Carraca en Cádiz en 1816. Es decir, a él llegaron noticias de la independencia americana, que esta estaba avanzando. Para 1816, les adelanto que serán las Provincias Unidas de Buenos Aires las únicas que habían declarado su independencia. Combatió en el norte del África, en las Antillas y en la intervención contra Gran Bretaña en la guerra de independencia de los Estados Unidos. Miranda, a ver, antes de pasar a esto, quiero decirles algo. Francisco de Miranda es el único personaje de ese tiempo que participará en 3 procesos revolucionarios. Participará de la independencia de Estados Unidos, de la Revolución Francesa y de la independencia sudamericana. ¿Ya? Bien. Miranda pretendía formar un único estado hispanoamericano independiente desde Mississippi hasta la Tierra del Fuego, para el cual había proyectado una constitución, ideando un nombre, Colombia. Así le iba a llamar a esta república, Colombia, en homenaje a Colón. E incluso diseñado una bandera, la actual de Colombia, Venezuela y Ecuador. Entonces él planteaba que América debería ser un solo estado, gobernado por un Inca supremo, así le iba a llamar. Se llamaría Colombia. Esa era la idea de Francisco de Miranda. Miranda fundó el periódico El Colombiano, desde el cual coordinó los movimientos revolucionarios. Por eso es que después, tiempo después de esto, tiempo después de la muerte de Francisco de Miranda, es lo exacto. Así se designaban los apellidos en la época. Francisco de Miranda da la idea de Colombia. Por eso es que años después, Bolívar, incluso después de la muerte de Francisco de Miranda, años después, Bolívar fundará la Gran Colombia. Proyecto que fracasó. Bien, ¿qué era la Gran Colombia? Unía justamente a Colombia, Venezuela y Ecuador. Es un proyecto de Bolívar que no funcionó. Miranda fundará el periódico El Colombiano. Desacreditado por sus errores políticos y militares, tuvo errores tácticos graves frente a los españoles y enfrentado tanto a los republicanos radicales como a los terratenientes conservadores, fue arrestado por Bolívar y entregado a los realistas. Le enviaron preso a España, donde murió. En un acto de total ingratitud, es entregado a los españoles. Si se le debería juzgar, que sea por sus errores. Y debieron juzgarlo criollos, o debieron juzgarlo americanos. No me refiero a los norteamericanos, me refiero a los americanos de esta parte del continente, ¿no? Debieron juzgarlo, ¿por qué no decirlo así? Debieron juzgarlo en Venezuela, los venezolanos. Debieron juzgarlo los patriotas, no entregarlo a España, ¿verdad? Esa es la opinión, no mía, personal, sino es la opinión de muchos historiadores. Si había que juzgarlo por sus errores, debió ser en Venezuela, no en España. Y es un acto de ingratitud total. Bien, tenemos a otro también, importantísimo. Bueno, si han visto El Chavo, alguna vez han escuchado, ¿no?, de este señor. Vamos a ver. Entonces, abrimos la imagen y vamos a ver de quién se trata. Se trata del cura Miguel Hidalgo. Miguel Hidalgo y Costilla. Costilla es su apellido materno. Bien, Miguel Hidalgo o el cura Hidalgo. ¿Ya? El cura Hidalgo y Costilla. Miguel Hidalgo y Costilla.
1753 y muere en 1811. Padre de la patria mexicana, ¿verdad? No de la peruana, sino de padre de la patria mexicana, el gran padre de la patria mexicana, insurgente, sacerdote mexicano. Hay un rol muy importante en cuanto a la iglesia. La iglesia mexicana, el papel de la iglesia mexicana es un papel revolucionario en ese entonces, por la independencia, y también fue un sacerdote, uno de los precursores del Perú. Me refiero, y vamos a hablar de eso, de Vizcardo y Guzmán, ¿ya? De Juan Pablo Vizcardo y Guzmán, que también fue sacerdote, pero sacerdote de congregación, fue un sacerdote jesuita. Bien. En 1809 se unió a una sociedad secreta formada en Valladolid, es una ciudad española, cuyo fin era reunir un congreso para gobernar la Nueva España en nombre del rey Fernando VII, preso de Napoleón y, en su caso, obtener la independencia del país. Vamos a leerlo mejor. En 1809 se unió a una sociedad secreta formada en Valladolid, España, cuyo fin era reunir un congreso para gobernar la Nueva España, es decir, México, en nombre del rey Fernando VII, preso de Napoleón. Es decir, Napoleón llega a España y Napoleón apresa a Fernando VII. ¿Ya? Apresa a Fernando VII, Napoleón, y coloca a su hermano a gobernar España. ¿Y quién era su hermano? José Bonaparte, más conocido en España como Pepe Botellas. Ya se imaginarán por qué la chapa. Bien, hermano de Napoleón, José Bonaparte gobierna, mientras Fernando VII quedó preso. Y en su caso, obtener la independencia del país. ¿Qué quiere decir esto? Aprovechar su estancia en Valladolid para, a nombre del rey Fernando, ¿ya?, declarar una junta de gobierno. Una junta de gobierno independiente de España. ¿Ya? Independiente de la España napoleónica. Bueno, era una forma de obtener la independencia, porque tú dices, no obedezco a España, el rey es el que manda y no hay rey, entonces me gobierno, ¿no? O nos gobernamos nosotros. Bien. Descubiertos los conjurados, la insurrección se trasladó a Querétaro, México, donde se reunió con Ignacio Allende. No era posible, en la vida España iba a soltar prenda, es decir, en la vida los españoles, y en este caso la corona española, iba a ceder territorio, y sobre todo un gran territorio como el mexicano. Su colonia principal, su despensa, no la podía dejar. Entonces, los mexicanos, bueno, en este caso, esta junta se traslada a Querétaro. ¿Para qué? Se traslada a Querétaro para proclamar una junta de gobierno y, por ende, la independencia de México. El 16 de septiembre de 1810, llevando un estandarte con la imagen de Nuestra Señora de Guadalupe, patrona de México, lanzó el llamado Grito de Dolores, que inició la revuelta y, acompañado de Allende, consiguió reunir un ejército formado por más de 40,000 mexicanos. Entonces el curita se fue y dijo, no, vamos nosotros en nombre de la Virgen de Guadalupe, que han de conocer mucho ustedes. Se inicia una revuelta, ¿ya? Una revuelta con 40,000 mexicanos por la independencia. Tras el establecimiento de la República Mexicana en 1824, se le reconoció como primer insurgente y padre de la patria. El estado de Hidalgo lleva su nombre y la ciudad de Dolores pasó a llamarse Dolores Hidalgo, en su honor. El 16 de septiembre, rebelión, se celebra el Día de la Independencia Mexicana. O sea, México celebra su independencia el 16 de septiembre en nombre del padre de la patria. ¿Y quién es el padre de la patria mexicana? Miguel Hidalgo. ¿Ya? Miguel Hidalgo, o el cura Hidalgo. Bien, entonces ahí tenemos un precursor importantísimo dentro de la gesta de independencia latinoamericana. Hay una diferencia, la establece Pablo Macera. La independencia de Sudamérica la promovieron élites criollas, pero la independencia de México fue un movimiento social.
¿ya? Fue un movimiento social. Bueno, eran realidades distintas. México tenía ciudades más grandes, tenía una importante población blanca, pero ya tenía un mestizaje en pleno desarrollo, más consolidado que el mestizaje en el Perú en aquel tiempo. Y por lo tanto, bueno, en México esto fue un movimiento social. Vamos a hablar ahora de Toribio Rodríguez de Mendoza. ¿Y por qué hago más hincapié en los separatistas? Hago más hincapié en los separatistas, o hago hincapié, ¿verdad? ¿Qué decir más? Yo creo que está de más. Hago hincapié en los separatistas por una razón. Son los que prevalecieron, ¿ya? Los reformistas no prevalecieron. Prevalecen los separatistas, porque finalmente la independencia fue eso, un proceso de separación. Vamos al caso de Juan Pablo Vizcardo y Guzmán. Nació en Arequipa, muere en... A ver. Él va a Europa, él muere en Europa. ¿Ya? Juan Pablo Vizcardo y Guzmán nace en Arequipa, muere en Londres. Redactó la carta a los españoles americanos. Bien. ¿Qué otra cosa más de Juan Pablo Vizcardo y Guzmán? Él es un ideólogo, a diferencia del cura Hidalgo, que formó un ejército y enfrentó a los realistas. El trabajo de Juan Pablo Vizcardo y Guzmán es más ideopolítico, ideológico político. ¿Qué sucede con este señor? ¿Qué sucede con Juan Pablo Vizcardo y Guzmán? Él era jesuita, pero en el año 1769 la congregación es expulsada de España y sus colonias. ¿Ya? La orden de la Compañía de Jesús, conocida como jesuitas, son expulsados es expulsada de España y sus colonias. Y también es expulsada de Francia y es expulsada de Portugal. Bueno, van de exilio, es decir, Juan Pablo Vizcardo y Guzmán como jesuita va al exilio y radica en Europa, va por Italia, va por Inglaterra y así por el estilo, ¿no? Se mueve por Europa y Juan Pablo Vizcardo y Guzmán redacta carta a los españoles americanos. Tuvo contacto con Francisco de Miranda, conocido como el apóstol de la independencia americana. Francisco de Miranda tuvo contacto con Juan Pablo Vizcardo y Guzmán, tanto así que este libro, Carta a los Españoles Americanos, ve por primera vez la luz, es decir, va a ser publicado, no en castellano, en inglés, será publicado a fines del siglo XVIII en Estados Unidos, ya cuando Estados Unidos era independiente. Bien. Antonio Nariño, también en Colombia, tiene una frase importantísima. Puede mi vida terminar, pero la llama que dejaré encendida jamás será apagada. Bien, y así fue. Se produjo la independencia de Colombia también. Bien. Entonces, Juan Pablo Vizcardo y Guzmán, jesuita, sacerdote jesuita, en el exilio, porque la orden de la Compañía de Jesús fue expulsada, los jesuitas fueron expulsados de España y sus colonias, van a tener una vida en el exilio y una situación muy fructífera en el caso de Juan Pablo Vizcardo y Guzmán, que va a publicar su carta a los españoles americanos. Primer documento que emplaza a los criollos por la independencia natural de Arequipa, Juan Pablo Vizcardo y Guzmán. Bien, entonces ya tenemos una idea de lo que fue la ilustración americana. ¿Ya? Ya vimos de la ilustración europea, la anterior clase. Ahora hablamos de la ilustración americana, ¿ya? Con personajes como
como el cura Hidalgo, y más aún los precursores continentales criollos, dos ideólogos importantísimos, Juan Pablo Vizcarra Guzmán y Francisco de Miranda. Entonces es bueno saber esto. También tenemos otros importantes, pero reformistas, ¿no? Como es el caso del sacerdote Toribio Rodríguez de Mendoza, natural de Chachapoyas, Hipólito Unanue, natural de Tarapacá, cuando Tarapacá pertenecía al Perú, ahora pertenece a Chile. Ya saben ustedes, la guerra con Chile. Y también ustedes sabrán de José Baquijano y Carril, su obra Elogio a Jáuregui, donde cuestiona duramente la administración colonial en el Perú. Bien, eso es todo. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? No, profe. Profesor, por mi parte, nada. Nada, profe. Muy bien, entonces veo que hay asistencia. Agradecerles de mi parte y sigan así siendo. Muy bien, sé que hay dificultades, yo también las tengo, pero hay que hacer lo posible por estar en clase y participar de la misma. Muy bien, muchas gracias, nos vemos la próxima semana.